Empiezo por decir que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y estoy pensando mucho en cómo balanceamos todo nuestro ser mujer, que es una cosa muy interseccional. Yo personalmente, primero, considero mi color, es decir, soy una mujer negra. Y básicamente he dejado de participar en pláticas, discusiones sobre la diversidad, la inclusión. O sea, yo no soy ninguna genia. La respuesta es, contratan más personas de color, más mujeres de color. O sea, no entiendo por qué está tan complicado. Esa es la respuesta. O sea, hay esto, paneles y conferencias sobre qué hacemos y cómo seamos más inclusivos y más diversos. La respuesta es, o sea, se me hace muy raro que me siguen preguntando eso. Es como una especie de voyeurismo que me quieren hacer hablar de eso. Eh, Ahora que estamos hablando de mucho de ser mujer, estoy pensando en eso y, y hasta por qué tenemos espacios dedicados a eso. La respuesta es, contratan más mujeres. Es muy sencillo, es igual. Entonces debemos encontrar una balanza entre crear esos espacios en donde colaboramos, platicamos, hay una cierta sororidad, y usar esos espacios en una manera responsable. Debemos estar hablando más del cine que hacemos, qué tipo de cine hacemos, cómo escogemos la cámara que usamos, cómo editamos, cómo escogemos nuestro crew, cómo se produce una película de una directora indígena, cómo podemos aprender más de eso. Porque nunca verías a 4 hombres acá sentados en el escenario hablando de ser hombres directores en la industria, ¿no? Estarían hablando de otra cosa. Entonces, tenemos que encontrar una balanza entre la plática de cineastas como cineastas y mujeres como mujeres. Y debemos estar usando espacios como esta para hacer otra cosa, para crecer. Tengo muchas dudas. Y está bien, o sea, creo que de eso se trata. No sé, o sea, ustedes son las que van a compartir las experiencias que son súper valiosas como directoras, como guionistas. Pero bueno, ojalá luego podamos tener otra charla entre todas para platicar de todas estas dudas. Y quiero regresar ahorita a esta diferenciación que hiciste, Natalia, hace ratito, como desde lo externo y desde lo interno. Y un poco tomando de ejemplo lo que compartías de las preguntas que se detonaron a partir de tu primer largometraje, donde como que no lo notabas conscientemente, como una forma de decirlo. Y me gustaría que me compartieran si eso las ha ayudado a reescribirse de alguna manera sus historias, o de qué manera ha sido, pues como por ejemplo tú, esta conciencia de que ahora quieres que tus personajes sean preponderantemente femeninos. ¿Creen que el cine nos ayuda o las ha ayudado de alguna manera a verse a sí mismas, a reescribirse? ¿Cómo lo ven con todo esto de la discusión del cine como pues una herramienta de representación, de generación de discursos? ¿Cómo lo ven? Pues me surgen... I've got tons of questions that have been generated. I hope that we can have other conversations in the future, like you say. I want to go back a little bit to this distinction between the external gaze and what comes from us, what comes from inside. De que a partir de que ahí se dio cuenta que había 2 protagonistas mujeres, cómo eso la ayudó, cómo el cine las ha ayudado a reescribirse o de alguna manera. And thinking about writing female characters using the example of your film with the 2 women characters, very personal. And how has writing characters, women characters, has it helped you, or how has it helped you to redefine yourself or rewrite yourself, or maybe understand yourself differently in the process of writing these characters? Yo, en lo personal, entiendo
que el cine me ha servido como terapia, como catalizador, como una manera de entenderme mejor a mí y de entender mejor el mundo. Pongo un ejemplo con Los Adioses, que es una película que gira alrededor de una escritora mexicana que por lo menos de nombre es muy conocida, no tanto así leída, pero es un nombre que en México suena mucho, que es Rosario Castellanos, que además es un símbolo, por lo menos en Latinoamérica, del feminismo, aunque ella misma no se nombrara así feminista. Y yo llegué a Rosario no porque fuera una escritora que conociera particularmente, sino porque tenía preguntas alrededor de la maternidad, de ser una mujer que trabaja, que escoge trabajar, de la vida en pareja, de las relaciones a largo plazo, en fin, tenía como muchas preguntas personales. Y por casualidad me encontré con unas cartas que Rosario le escribe a Ricardo, y esas cartas me descubrieron a una mujer que no era la de la monografía que yo había aprendido en la prepa. Y a partir de ahí entré a hacer esta película que pues para mí era la película de Rosario. A diferencia de mi primera peli, que yo sí estaba como claramente involucrada en los personajes porque pues era mi historia con mi abuela. Y de pronto llegué a editar Los Adioses y así se me estrelló en la cara, como me pasó un tren por encima y tuve que poner una distancia brutal porque me di cuenta que en muchísimos sentidos estaba hablando más de mí que de cualquier Rosario Castellanos que me pudieran haber enseñado nunca. Y eso es lo que el cine me ha dado, como en términos de lo personal. Me permite explorarme, hablar de mí, y sí he entendido, o así lo veo, que somos un microcosmos con el cual de alguna manera podemos conectar todos. Como que entiendo que hablar de lo personal se vuelve más universal que si fuera al revés. Y en medio de todo eso, pues he ido entendiendo que me siento mucho más a gusto colaborando, por lo menos hasta ahora, con Dariela Ludlow, que es la fotógrafa de las dos películas y con la que estamos preparando una tercera, porque es mi par, porque es mi espejo del mundo, porque es mis ojos. Pero de la misma manera me relaciono con Miguel, el editor. Él se vuelve como mis oídos a la hora de editar. Entonces, en fin, como que me siento parte de un colectivo haciendo cine. Lo que pasa es que sí he ido descubriendo que si el colectivo es femenino es mucho más agradable. So I see cinema as a kind of therapy personally. It's like a catalyst that for me explodes a lot of things. It's a way for me to understand myself and the world better. When I made Los Adioses, it's about a very well-known in Mexico writer called Rosario Castellanos. She's this symbol in Latin America of feminism, although she didn't call herself a feminist. And when I came to this film, I was actually thinking more about other ideas, not necessarily about her, but about maternity and women who work. And I found these letters that Rosario had written, and that's the way I went into the film. And then when I came to the editing process of the film, it was like run over by a train. I just realized that I was talking much more about myself than about the figure of Rosario Castellanos, about this writer. So this made me realize that for me, making films is a way to kind of explore myself and to talk about myself, to make the personal somehow universal. And when I work, I feel like I work as part of a kind of collective. You know, my DOP is a woman, and I feel like she's my mirror, and my editor's a man, and I feel like he's my ears. So I feel like I'm part of this collective, and when it's a collective of women, it's always nicer. Gracias.
Bueno, preguntabas cómo el tema de que si nos reescribimos a partir de las películas. Creo que por el tipo de cine que el de Natalia que conozco y el mío que hacemos es un cine que va más por el lado del arte que de la búsqueda del entretenimiento y las masas. Y finalmente creo que el arte es constantemente una autorreflexión y una autoexploración y una autorreferencia, ¿no? Y yo lo que siento es que con las películas lo que vas no es reescribiendo, te es reforzando el por qué las haces y qué es lo que estás buscando al escribirlas, al dirigirlas, al crear estos personajes. A mí lo que me ha pasado es que empiezo a escribir ya con menos miedo. Me suelto más y me autorreferencio más, ¿no? O sea, lo que estoy escribiendo ahorita, que espero filmar el año que viene, tiene una dosis autorreferencial brutal comparativamente. O sea, ya lo único que me falta es ponerle mi nombre al personaje. Entonces creo que a mí lo que me ha pasado es eso, o sea, que coincido totalmente con Natalia, las películas son una exploración y totalmente una terapia, no es expiación permanente. Pero yo me descubro con más ganas de entrarle, de meterme y de explorar pues esos temas que a mí me mueven y lo que me mueve respecto a mí, y no me reescribo, sino me reafirmo en cuanto a mi búsqueda, y probablemente me vaya destruyendo cada vez más emocionalmente, pero creo que eso implica crear, o sea, la creación pasa, para mí, pasa más por acá que por acá, ¿no? El acá viene en otro momento, o sea, todo viene de la víscera del corazón y de una necesidad biológica de plasmar cosas que tiene que ver con todo lo que se te mueve, que tiene que ver con tu vida, ¿no? Y es bien claro, ¿no? Natalia hablaba cómo llegó con Rosario en términos de la maternidad y las relaciones de pareja, y yo llegué a Rosario hace muchos años, escribí un guión, y no fue ni por ser madre ni por términos de pareja, sino por como un cuestionamiento respecto a lo que implica ser mujer y a los dos lados que puede tener una mujer, que es el caso de Rosario, que es la mujer que representa algo versus la mujer que es en la intimidad, que representa todo lo contrario, está plasmadísimo en las cartas a Ricardo. Entonces creo que es bien interesante como creador reconocer y hacerte consciente del camino que vas recorriendo, y claro que tiene que ver además con los periodos de tu vida. Y insisto, no es reescribirte, es reforzarte, o sea, es como, pues si tú empezamos a reescribir, a lo mejor es un reforzamiento de un texto, pero no es reinventarte, ¿no? Es como seguir siendo tú, pero creciendo ese tú creativo. Insisto que se puede volver un monstruo que luego te cueste mucho trabajo, pero